Ok. Buenas tardes a todos y a todas. Ya regresamos de nuestro pequeño receso. Espero todos ya hayamos comido. Buen provecho a todos. Y bueno, vamos a continuar con este segundo bloque de este día, de nuestro octavo simposio de ciencias biomédicas. Ahorita vamos a presentar la ponencia de la maestra Lidia Díaz Sánchez y la vamos a presentar. Permítame tantito. Buenas tardes. Hoy vamos a contar con la bióloga Lidia Díaz Sánchez. Cuenta con licenciatura en biología por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Obtuvo mención honorífica por su tesis de licenciatura, la cual realizó en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Obtuvo la candidatura a doctor en ciencias biomédicas en el Instituto de Química de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando su último año. Ha participado como asesora externa en una tesis de licenciatura para la Universidad Autónoma de Chiapas, Escuela de Ciencias Químicas, sede Ocosocautla. Ha presentado diversos trabajos en congresos de carácter nacional e internacional. Tiene publicaciones de artículos científicos y revisiones en las áreas de cáncer y productos naturales. Desarrolla proyectos de efectos antitumorales en modelos in vivo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra a la maestra. Hola, buenas tardes. Un momento, les voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación. ¿Me pueden decir si sí se ve la presentación? Sí, sí se ve, maestra. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Es una plática un poco pequeña acerca de mi proyecto de investigación que estoy llevando a cabo en el Instituto de Química por parte del doctorado en Ciencias Biomédicas. Es una parte pequeña de mi proyecto que es más grande y, bueno, lo titulé El mejoramiento de la actividad antiproliferativa mediante la combinación de cisplatino y un triterpeno citotóxico natural. ¿Puedo comenzar la plática o...? Ok, bueno. Me gustaría comenzar hablándoles acerca del cáncer y definir un poco qué es el cáncer. El cáncer es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas con el crecimiento anormal de las células. En las células cancerosas se desequilibran los sistemas que regulan y controlan la división celular. Hay ciertas características que son distintivas de estas células cancerígenas, como resistir a la muerte celular, activar la invasión y metástasis, permitir la inmortalidad replicativa, mantener la inestabilidad genómica y mutaciones, entre otras.
El problema del cáncer, bueno, es una problemática actual, es una problemática mundial, ya que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. El cáncer de próstata y el cáncer colorectal se encuentran entre los más comúnmente diagnosticados. El cáncer de próstata es el primero en hombres y el cáncer colorectal se encuentra en tercera posición entre hombres y mujeres. Para tratar el cáncer hay diferentes tipos de tratamiento, como son la cirugía, la radioterapia, la terapia dirigida y la quimioterapia, que es lo que nos atañe en esta plática. La quimioterapia, pues, es el procedimiento terapéutico que consiste en la administración de fármacos para el tratamiento del cáncer. Existen diferentes medicamentos quimioterapéuticos, como son los inhibidores de la topoisomerasa, ¿Perdón? Ya. Los inhibidores de la mitosis, corticosteroides y los agentes alquilantes, como son los medicamentos con platino. En este caso, para este trabajo, nosotros utilizamos el cisplatino, que es un fármaco que ya se encuentra en la clínica, es un fármaco anticanceroso. Este fármaco, pues, se utiliza para tratar el cáncer testicular, ovárico, esofágico, de colon, de mama, cervical y de próstata. También para otros tipos de cáncer, como es el linfoma de Hodgkin, neuroblastomas, sarcomas y mielomas múltiples. Sin embargo, bueno, por otro lado, una aproximación que ha producido varios fármacos anticancerosos que ya se utilizan en la clínica son los productos naturales. Estos, bueno, por ejemplo, los alcaloides de la vinca, que son aislados de Catranthus roseus, o el taxol, que son aislados de Taxus brevifolia, nos indican la pertinencia de utilizar los metabolitos secundarios de origen natural como fármacos anticancerosos. Nosotros nos enfocamos en una planta que es Amphipterygona stringens, conocida como Cuachalalate, es una planta endémica de México. A esta planta se le conocen más de 40 usos tradicionales en la etnobotánica. En particular, la decocción de su corteza se usa para tratar úlceras gástricas, el cáncer gastrointestinal y otras condiciones inflamatorias. Actualmente, gracias a estudios de otros grupos y de nuestro propio grupo de trabajo, se sabe que estos efectos son debidos al ácido masticadienónico. Ahora, lo que nosotros vamos a proponer en este trabajo es la terapia de combinación de fármacos, que bien se sabe que es la forma actual en la que se trata el cáncer. Entonces, con el fin de explorar las posibles propiedades terapéuticas de un fármaco que ya se utiliza en la clínica con un triterpeno citotóxico natural, nos proponemos evaluar la actividad antiproliferativa de la combinación del cisplatino con el ácido masticadienónico. Como objetivo general, sería evaluar la actividad antiproliferativa in vitro de las diferentes combinaciones de cisplatino y el AMD, y como objetivos particulares, pues, es evaluar la actividad antiproliferativa in vitro de las combinaciones en líneas celulares de próstata y colon, establecer in vitro si la interacción en las diferentes combinaciones de AMD y cisplatino son aditivas, subaditivas o superaditivas mediante análisis isobolográficos, y determinar el tipo de muerte celular inducido por estas combinaciones. Entonces, bueno, vamos a los resultados. La evaluación de la actividad antiproliferativa se dio mediante el método de sulforradamina B. Bueno, este método, las condiciones generales fue el cultivo de líneas celulares en placas de 96 pozos durante 24 horas previas al tratamiento. Después de estas 24 horas, ya que las células estaban adheridas al fondo de la placa, pues se daban los tratamientos. Estaban los grupos control, los cuales nada más llevaban el vehículo, que en este caso es el DMCO, y los grupos prueba, que llevaban las diferentes combinaciones del cisplatino y del AMD. Estas se dejaban incubar durante 48 horas y a las 48 horas se determinaba el crecimiento celular mediante sulforradamina B. Ahora, lo primero que hicimos nosotros, y fue muy importante para este trabajo, fue determinar el IC50, que es la concentración inhibitoria 50. O sea, la concentración a la cual nosotros vamos a tener la inhibición del 50% de crecimiento de la población. Entonces, se determina el IC50 para el MDA, que es el ácido masticadienónico, y para el cisplatino,
en las dos líneas celulares, para PC3 y H716. PC3 es la línea de cáncer de próstata humano y H716 es la línea de cáncer de colon o colorectal humano. Bueno, ahora algo muy importante para este trabajo fue esto, ya que nosotros vamos a hacer las combinaciones en base a los IC50. Nosotros lo que hicimos fue ocupar una proporción 1:1, es decir, una vez el IC50 del AMD y una vez el IC50 del cisplatino en diferentes concentraciones, que fueron la mitad del IC50, el IC50 y el doble del IC50. Algo también muy importante para esta investigación fue que se dieron dos formas de administración. Una administración fue al unísono. Esto quiere decir, preparamos un cóctel en el cual teníamos el AMD y el cisplatino. Y por otro lado fue su combinación por separado, en el cual teníamos un stock de cisplatino y un stock del AMD. Entonces, bueno, yo primero les voy a presentar los resultados de cómo fue cuando se hizo por separado, cuando teníamos un stock del cisplatino y un stock del AMD. Como les comentaba, bueno, se hizo en las dos líneas celulares, en PC3 y H716. Si pueden ver la imagen, bueno, la figura 1, que es la de PC3, en la tabla les indico las concentraciones micromolar que se utilizaron de cada uno de los compuestos para las combinaciones. Posterior, bueno, en la parte de abajo, la primera gráfica, la gráfica B, nos muestra las concentraciones utilizadas, el porcentaje de actividad antiproliferativa de las concentraciones de manera individual, de las que se utilizaron para hacer las combinaciones. Y en la otra gráfica, en la gráfica grande de la PC3, pues observamos la actividad antiproliferativa que tuvieron las combinaciones. Como podemos ver, si empezamos desde 0.5 del IC50, vemos una disminución en el porcentaje de actividad antiproliferativa, ya que cuando vemos la gráfica anterior, donde tenemos las concentraciones, la concentración utilizada por separado, llegamos casi a un 30% de inhibición, mientras que en la combinación llegamos solo a un 20%. Y posteriormente tenemos la concentración del IC50, es decir, una vez el IC50 del cisplatino y una vez el IC50 del AMD, y vemos de igual manera que el porcentaje de actividad antiproliferativa disminuye. Igual lo podemos observar cuando usamos el doble del IC50 de estos compuestos. Y en H716 observamos un comportamiento parecido. En la tabla vemos nuevamente las concentraciones que se utilizaron. En la gráfica más pequeña, en la gráfica E, lo que vemos son el porcentaje de actividad antiproliferativa que tiene cada una de estas concentraciones por separado. Y luego tenemos en la gráfica F la combinación de estos dos compuestos y el porcentaje de actividad antiproliferativa que tiene. Entonces, lo que observamos tanto en 0.5 como en el IC50, cuando usamos el IC50 de ambos compuestos, nuevamente la actividad antiproliferativa disminuye a un 20%. Bueno, ya que teníamos esto, le hicimos un análisis, hicimos la prueba de sinergia, la cual se fue llevada a cabo en el programa CompuSen, y nos arroja, donde nosotros, bueno, en este programa, nosotros ponemos las concentraciones individuales que se usan y el porcentaje de inhibición que tienen. Posteriormente también se ponen las combinaciones de estos dos compuestos y el porcentaje de inhibición que tienen. Aquí el parámetro que nos importa es el Combination Index. Nos va a decir que cuando es igual a esta, que está en el rectángulo rojo, nos va a decir que cuando el Combination Index es menor a 1, quiere decir que hay sinergismo. Si es igual a 1, hay una aditividad. Y si es superior a 1, es mayor a 1, hay un antagonismo. Y como nosotros podemos ver tanto en la tabla de PC3 como de H716, el Combination Index es superior a 1, lo que nos está mostrando un antagonismo a la hora de poner las combinaciones. Sin embargo, ahora vamos con la combinación al unísono, que fue donde se hizo el cóctel de los dos fármacos
y se agregó a las células. Vamos a ver en PC3, la tabla, ya saben, indica la concentración micromolar de los compuestos, a la concentración a la que le estamos usando. La gráfica B muestra el porcentaje de actividad antiproliferativa de estas concentraciones de manera individual, tanto del MDA como del cisplatino. Y lo que vemos ahora en la gráfica C de PC3 de las combinaciones, vemos un aumento en la actividad antiproliferativa. Vemos que a 0.5 del IC50 de ambos compuestos en la combinación obtenemos cerca de un 50% de actividad antiproliferativa, lo cual es mayor en comparación a su administración por separado. Cuando vemos el IC50, cuando ocupamos el IC50 de ambos compuestos, obtenemos un 100% de actividad antiproliferativa. En HCT116 podemos observar el mismo comportamiento. Cuando ponemos 0.5 del IC50 de cada uno de los compuestos, la actividad antiproliferativa de ambos aumenta a casi un 50%. Siendo que cuando ponemos el IC50 de cada uno de los compuestos, llegamos a un 100% de inhibición. A esta administración también le hicimos el ensayo de sinergismo a través del programa CompuSen. Entonces, lo que observamos aquí es totalmente diferente, puesto que aquí observamos que el Combination Index disminuye, es menor a 1. Eso quiere decir que hay un sinergismo. Entonces, nosotros aquí deducimos, o aquí decidimos centrarnos en esta forma de administración, al unísono de los compuestos. Y vamos a trabajar ahora solamente con esta. Entonces, ahora lo que nosotros queremos ver, ya después de que, bueno, ya tenemos cómo administrar, ya sabemos cómo debemos administrar los compuestos o las combinaciones, queríamos ver si estas combinaciones eran específicas para las células cancerosas. Así que también las hicimos, o medimos su actividad antiproliferativa en células normales de mama, que son las MCF10A. Bueno, en estas células, en la parte A de la gráfica y la tabla, usamos las mismas concentraciones que se ocuparon para PC3 bajo las mismas condiciones. Esto es decir, al unísono. En la parte B lo que vemos son las concentraciones que se utilizaron para HCT116, pero ahora para MCF10A. Y tanto en la parte A como en la gráfica A como en la gráfica B, que es para PC3 y HCT116 respectivamente, lo que observamos es una disminución en la actividad antiproliferativa, por lo que nosotros deducimos que las combinaciones que estamos utilizando de estos fármacos son selectivas para células cancerosas, al menos para PC3, cáncer de próstata, y para cáncer de colon, HCT116. Posteriormente a esto, pues lo que queríamos saber era el tipo de muerte celular que inducen estos compuestos. En la figura 4, lo que mostramos en el panel A son el porcentaje de es el tipo de muerte celular inducida por el ácido masticadenónico y por el cisplatino por separado, primero, y después el tipo de muerte celular inducido por las combinaciones de MDA y cisplatino. Entonces, lo que vemos en el primer panel, en el panel A, bueno, es que MDA se va hacia una apoptosis y a una apoptosis tardía. Igual el cisplatino, podemos ver que la mayoría de las células se encuentran en apoptosis y en apoptosis tardía, y cuando vemos las combinaciones, pues persiste este comportamiento, ¿no? Donde vemos a las células hacia una apoptosis, y bueno, tenemos que las células, cerca del 80% se encuentran en apoptosis cuando ponemos la combinación. Es el mismo comportamiento que vemos en las HCT116, cuando tenemos el MDA, vemos que la mayoría de las células se van hacia una apoptosis, en cisplatino igual, y bueno, cuando las tratamos con la combinación, lo que observamos es que más de un 90% de estas células se encuentran en apoptosis. Este trabajo se hizo en citometría de flujo. Y bueno, alguna de las conclusiones que tenemos es que encontramos que la combinación de MDA y cisplatino exhibe efectos anticancerígenos sinérgicos.
La combinación más activa fue la formada por AMD IC50 y cisplatino IC50. Los resultados de los estudios de inducción de muerte celular por sintometría de flujo de la combinación más activa, que fue una vez el IC50 de cada uno de los compuestos, desencadenan la apoptosis de las células PC3 y H716. El MDA potencia la actividad citotóxica del cisplatino contra una serie de células cancerosas humanas a través de la apoptosis, pero no así en células normales. Y bueno, nuestros resultados sugieren que la combinación de MDA con cisplatino a dosis definidas y bajo una forma específica de administración pueden servir potencialmente como una terapia de combinación para el tratamiento del cáncer. Y bueno, solo me queda, eso es una pequeña plática de una parte que estoy haciendo de mi proyecto. Y bueno, quiero agradecer al doctor Mariano Martínez Vázquez, que es mi tutor, al doctor Víctor Alberto Castro Torres, que mañana va a dar una plática muy buena y me ayudó toda en la parte química, al doctor Alejandro Centella de ESA, a la doctora Nadia Jacobo, a la maestra en ciencias Verónica García, a la maestra en ciencia Teresa Ramírez Apán, al Instituto de Química de la UNAM y claro, al Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ya no veo a todos. Ok, muchas gracias, bióloga Lidia. Comenzamos con las preguntas. Si alguien de los que está viendo la ponencia tenga una pregunta hacia ella. Ay. Ok. Bueno, todavía no llegamos a esa parte en los estudios in vivo de la dosis letal en la combinación de tratamientos, pero lo que estábamos pensando nosotros es que podía ser sensible, ¿no? O sea, ya cuando lo tratáramos en animales podría ser una combinación pues un poco tóxica para ellos, pero hasta ahorita nuestros estudios indican que no. Estamos precisamente para ver la toxicidad de estas combinaciones. Hemos hecho trabajos de 24 horas, de 12, 24 y 72 horas. Y bueno, a las 12 y a las 24 horas todavía no observamos ningún efecto citotóxico. Entonces, lo que vemos es que, o lo que esperamos más bien, es que no se vea afectada la dosis letal de estas combinaciones. Maestra, ¿me escucha? Sí, sí. ¿En qué otros tipos de cáncer se está estudiando este mejoramiento? ¿O en qué se tiene futuro al estudiar en otros tipos de cáncer? Sí, precisamente, bueno, lo que hicimos nosotros primero fue hacer un screening. Entonces tratamos varias células de cáncer de mama, células de colon, las de próstata, de leucemia, y al menos como primero pusimos los tratamientos, bueno, pusimos los compuestos por separado, decidimos quedarnos con aquellas células en las cuales el IC50 fuera menor, ya que quiere decir que el compuesto está siendo más activo en estas células. Y en ese caso, pues nosotros nos quedamos con PC3 y HCT116, perdón. Sin embargo, la combinación
podría ser interesante probarla de nuevo en estas células, ¿no? En otras células como de mama, como de leucemia. Sí, definitivamente estaría bien probar estas combinaciones. Ok, aquí dice, ¿en qué fase de este tipo de cánceres se recomienda administrar este mejoramiento? Pues nosotros lo estamos probando en un cáncer inicial, o sea, ya que está establecido un tumor, obviamente no sabemos cómo vaya a reaccionar cuando haya metástasis, supongo que a eso van. Todavía nosotros no lo hemos probado en líneas metastásicas para ver si este mejoramiento podría ayudar precisamente a disminuirla. Entonces, hasta ahorita yo creo que sería propiamente dicho como una fase 1, fase 2 todavía. Yo creo que podríamos ocupar este mejoramiento. Inclusive también queremos ver si es posible dar este mejoramiento como un pretratamiento, ¿no? Para personas, o un post-tratamiento para personas que ya tuvieron y ver si tienen algún efecto. Aquí también preguntan, ¿se ha probado en células de mieloma múltiple? No lo hemos probado en mieloma. La verdad es que lo probamos en células que teníamos disponibles en nuestro laboratorio. Entonces, serán como unas 7 líneas que tenemos, pero no tenemos mieloma. Pero sería muy interesante probarlo en nuevas líneas celulares con las que no contamos nosotros. Porque lo que estamos viendo pues es un efecto sinérgico, ¿no? Estamos viendo que hay un efecto benéfico en cuanto al tratamiento. Tenemos otra, bióloga, es que si han pensado en hacer derivados del producto natural. Sí, de hecho, no sé si lo vaya a presentar mañana mi compañero, el doctor Víctor Alberto, pero con él hemos estado trabajando y hemos hecho algunos derivados de este producto natural que han tenido, o sea, digamos que creo que es como una batería fueron 10 o 15 derivados y algunos han tenido unos mejores efectos que el propio producto. Igualmente nos preguntan qué rendimientos se obtienen de estos productos naturales. Del producto natural, del ácido masticaderónico, tenemos cerca de si no me falla la memoria, un 8-10% de rendimiento. Ok. Y tenemos una última que es, ¿qué tan caro es realizar estudios de senotrasplante? Pues, pues depende, ¿no? Porque hay dependencias que tienen los ratoncitos y son muy caros, pero ahorita nosotros hemos estado trabajando en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la verdad es que el bioterio de ahí nos ha facilitado los animales. Entonces, como trabajo con una doctora que está directamente ahí en el instituto, digamos que nos salen más baratos, ¿no? Entonces, por esa parte, digamos que no estamos sufriendo tanto y este trabajo, les digo, como les comentaba, es una pequeña parte de lo que estoy haciendo, pero ya tenemos resultados también in vivo de senotransplantes. Con respecto a la otra parte de tu trabajo, ¿hasta dónde quieres llegar o dónde se pretende? ¿Cuál es el objetivo final? Ok, el objetivo ahorita final es que, bueno, ya vimos que las combinaciones sirven, ya vimos que es un mejoramiento al tratamiento con el cisplatino. Entonces, nosotros a lo que queremos llegar es poder reducir la dosis del cisplatino, aumentar la dosis desde nuestro triterpeno, que en este caso ya hemos hecho pruebas de toxicidad, o sea, en animales, y hemos visto que no es tóxico hasta una concentración de 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, pues a lo que queremos llegar es probar ya las combinaciones en animales, en senotransplantes, y se puede llegar a una fase clínica, pues súper mejor.
Armando, ¿hay alguna otra pregunta por parte del público? ¿Alguna otra pregunta, Armando? No, al parecer ya no recibimos preguntas. Ok. ¿Me escuchó? Sí. Ok, a nombre del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, le damos las gracias, maestra, por lo menos compartir un pequeño fragmento de su proyecto de investigación. Esperemos que cuando lo tenga terminado, pues nos presente ya todas las conclusiones. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el transcurso de la tarde se le hará llegar su constancia de participación. La parte importante. Gracias. Muchas gracias. Eh, Ok, en un momento más presentamos a nuestro siguiente ponente. Vamos a proseguir dando su síntesis curricular. Si nos esperan un momento, por favor.
¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, bueno. Bueno, pues como última parte del programa del día de hoy, es un gusto recibir al QFB, Jorge Alberto Luque Rodríguez. Es un químico farmacéutico biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, asistente a diversos congresos nacionales e internacionales. Ha impartido diversas conferencias en temas de uroanálisis, en microbiología, entre otros. Cuenta con diversos cursos de actualización. Tiene un reconocimiento por el Grupo Ángeles por 5 años de trayectoria en el 2014 y actualmente se desempeña como gerente de ventas de referencia en Laboratorios Clínicos de Puebla. Y bueno, es un gusto tenerlo y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a esta sección estudiantil del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico. Vamos a dar inicio con la sesión que les he preparado el día de hoy. Listo. Bueno, pues el tema que vamos a revisar el día de hoy es diagnóstico microbiológico de las infecciones genitales y principalmente nos vamos a enfocar al abordaje del estudio en la mujer, que es el más complicado. Antes de iniciar, quiero mencionarles que mi intención personal no cubre ningún conflicto de interés con alguna empresa, solamente se basa en una revisión actualizada de diferentes artículos y referencias bibliográficas sobre el tema a revisar. No pretendo favorecer ni perjudicar alguna marca en específica con la presentación y puede que ahí esté mencionando alguna marca comercial, pero solamente es de manera informativa. Y bueno, pues los dos objetivos que vamos a tener el día de hoy es enfocar el diagnóstico de las infecciones genitales por medio del laboratorio clínico, del laboratorio de microbiología. Y revisaremos cuáles son los agentes causales de estas infecciones. Y bueno, como siempre, lo primero que hay que preguntar es cómo actualmente estamos trabajando el cultivo vaginal o el estudio de las infecciones genitales dentro del laboratorio. Y yo pongo así como que una forma muy general del abordaje dentro del laboratorio para el estudio el estudio a realizar. Lo primero que debemos de tener es una solicitud de estudio de laboratorio que deberá contener los datos demográficos, los datos de la toma de muestras, cuándo fue tomada, qué hora, estudios a realizar, el estudio clínico que vamos a realizar y si hay alguna información clínica relevante. Dentro del laboratorio de microbiología es muy importante poner estos datos clínicos. Normalmente tenemos una hoja o una solicitud de estudios clínicos y no tomamos en cuenta los datos o los factores clínicos que tenga el paciente. Principalmente hablando de los estudios o las infecciones genitales, es muy importante saber si ha tenido partos prematuros, si ha tenido abortos, si trae alguna dolor al orinar, alguna secreción o alguna molestia adicional. Las observaciones en la toma de muestras por parte del técnico en toma de muestra o flebotomía que esté realizando el estudio también serían bien importantes. Mencionar si al momento de hacer la toma observó alguna lesión, alguna llaga, si tiene alguna secreción, con qué característica es la secreción, si es verdosa, si es purulenta, si el aspecto es como espuma. Esas características nos sirven mucho al que está detrás del laboratorio, al que está haciendo la siembra, al que está haciendo la investigación. Posteriormente vamos a estar tomando los medios de transporte. Hay laboratorios que no solamente toman un medio de transporte, sino ahí mismo inoculan algunos de estos medios que son útiles para identificar o para buscar agentes que son más fastidiosos, como Neisseria gonorrea. Entonces, alguna de las recomendaciones es, si vas a estar haciendo la búsqueda intencionada de Neisseria gonorrea, inocula en el momento de la toma el medio de Taller Martin que tú estés utilizando.
yo recomiendo que estén tomando dos medios de transporte. Un medio de transporte que va a ser utilizado para el fondo del saco y otro medio de transporte que va a ser utilizado para el endocervix. Y del endocervix es el que vamos a utilizar para el inóculo del taller mat. En el caso del hisopo que vayamos a recolectar, la recomendación es que lo utilicemos para otros medios, como puede ser el medio de hongos, un medio que puede ser sugerido Billy, Nickerson o algún otro medio para la búsqueda intencionada de estas levaduras, y un medio microbiológico general. La batería que ustedes decidan implementar en el laboratorio es decisión de ustedes y del recurso que tengan a la mano. La sugerencia que aquí se da es que utilicen un medio de agar sangre, un medio micológico y el medio de taller mat. Adicionalmente a esto vamos a utilizar una tira de pH, vamos a hacer un examen en fresco, vamos a estar haciendo la prueba de descarboxilación de aminas con hidróxido de potasio, vamos a estar haciendo 2 gram. Es bien interesante hacer 2 tinciones de gram, una del fondo del saco y otra del endocervix, porque vamos a empezar a entender la diferencia entre la cervicitis, la vaginitis y la vaginosis bacteriana. Y el gram es de mucha utilidad para estar discriminando entre una y otra característica o entidad clínica en el paciente. Adicional a todo esto que es el cultivo convencional dentro del laboratorio, pues la sugerencia es ya hacer un cultivo más ampliado en donde hagamos una búsqueda intencionada de otros agentes etiológicos de infecciones genitales que no crecen en medios convencionales, como puede ser utilizar un medio para la búsqueda de ureaplasma y micoplasma, y adicional utilizar una prueba con la búsqueda de Chlamydia trachomatis. ¿Y por qué les menciono todo esto? Pues vamos a hacer la revisión de estos agentes etiológicos de las infecciones genitales para entender por qué necesitamos meter toda la batería que les acabo de mencionar previamente. Y empezamos con la bacteria más famosa para las infecciones genitales, y es una bacteria que es causada por transmisión sexual, Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis hay varios serotipos, o serobars, como lo quieran llamar. Algunas de estos serotipos son del serotipo D a la K, que nos van a causar esta uretritis, esa enfermedad inflamatoria pélvica, o que nos pueden llegar a traer ciertas complicaciones en los productos o recién nacidos al momento de este alumbramiento por canal de parto. Algunas otras serotipos o serovariedades, como las serovariedades L1 o L3, pues nos pueden estar causando lo que se conoce como linfogranuloma venéreo. Las serovariedades de la A a la B causan lo que es el famoso tracoma, y hay algunas otras especies de especies de este género Chlamydia que pueden causar otras enfermedades, como puede ser Chlamydia pneumoniae o Chlamydia pistache. En el caso del ciclo de vida de la infección genital, pues aquí lo que sería interesante revisar es que llega a las células por medio de un cuerpo elemental, el cual llega y tiene diferentes adhesinas bacterianas que le favorecen la entrada a la célula. Posteriormente llega, se hace una introducción de este cuerpo elemental a la célula y hace una reorganización dentro de la célula de cuerpo elemental al cuerpo reticular. Ya estando como cuerpo reticular dentro de una célula, va a llevar a cabo ciertos mecanismos de fisión binaria para multiplicarse y reproducirse dentro de ella, y al cabo de unas 24 o 30 horas, pues ya vamos a tener una célula totalmente infectada de esta Chlamydia trachomatis. Posteriormente, va a cambiar nuevamente de ciclo, de cuerpo reticular, de cuerpo elemental a cuerpo reticular, de cuerpo reticular a cuerpo elemental, perdón, para poder terminar siendo lisada la célula y empezar a infectar otras células. ¿Por qué es importante mencionar a Chlamydia? En Estados Unidos, que es donde tenemos una estadística más vigilada de las infecciones genitales, principalmente enfocada a las enfermedades de transmisión sexual, pues es el agente etiológico número 1 de infecciones de transmisión sexual en Estados Unidos. No existe una gran diferencia marcada entre si hay más casos de hombres, mujeres, poco más se encuentran o se han aislado en mujeres, y la edad en donde se encuentran el mayor número de aislamientos es
entre los 20 y 24 años de edad. Los síntomas iniciales de esta infección por Clamidia trachomatis, pues en ocasiones puede pasar sin notar estos ligeros síntomas de la secreción vaginal, la sensación de ardor al orinar, porque son síntomas muy ligeros, o los pueden llegar a confundir con un problema urinario, una infección del tracto urinario. El síntoma en los hombres es más evidente, puesto que la secreción uretral pues, es más evidente, el ardor al orinar, dolor e inflamación en los testículos que pueden llegar a estar presentando. En el caso de las mujeres, aquellas mujeres que cursan con la infección por Clamidia trachomatis y no son tratadas adecuadamente, pues pueden tener ciertas consecuencias graves que incluyen la enfermedad inflamatoria pélvica, la infertilidad por factor tubárico, el embarazo ectópico y el dolor pélvico crónico. En el caso de otras serovariedades de Clamidia trachomatis, pues lo que van a estar causando es el famosísimo granuloma venéreo. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico dentro del laboratorio de Clamidia trachomatis? Pues se puede hacer por diferentes metodologías. Hay varias herramientas ya establecidas en los laboratorios, dependiendo de lo que tengamos al alcance a la mano o con el laboratorio de referencia con el cual ustedes lleguen a trabajar. Y una de esas puede ser el aislamiento a partir de cultivos celulares, que es un poquito complicado trabajar con estos embriones de pollo, o utilizar la detección de cuerpos de inclusiones. Es una metodología más fácil, sencilla de utilizar. Quizás la limitante de estos cuerpos de inclusión, pues es que utilizan algunos microscopios de fluorescencia, y entonces ahí es donde ya quedan fuera del alcance de algunos laboratorios. La prueba más comúnmente empleada es la detección de antígenos, que es un cassette de flujo lateral en el cual pueden estar utilizando muchos laboratorios. Y pues ya podemos estar en pruebas más sofisticadas como las pruebas de detección de ácidos nucleicos, las pruebas moleculares. Se menciona que también pueden estar utilizando pruebas serológicas para la búsqueda de anticuerpos dirigidos hacia Clamidia trachomatis. Y esto es algo que siempre andamos peleando con los médicos. Cuando tenemos un agente etiológico que no se puede rescatar y llevar a cabo un antibiograma, pues siempre nos peleamos, o no sé si sea el caso de algunos, entre qué le dan, cuál es el tratamiento recomendado para ese microorganismo que el laboratorio está identificando como un agente etiológico de una infección o enfermedad genital. Y aquí la recomendación es, pues, hacer una referencia bibliográfica. A lo mejor hay algunas bacterias que nosotros no vamos a poder estar aislando para llevar a cabo un antibiograma, pero podríamos hacer una recomendación basada en la literatura. Y una de las literaturas recomendadas para esa recomendación es, Leonasmo, es esta guía del tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual del CDC. Y aquí menciona cuál es el tratamiento primario, por así decirlo, y un tratamiento alternativo en el caso de que tuvieran alguna complicación por alergias o algún impedimento clínico para llegar a dar el primer tratamiento recomendado. Y bueno, otro de los agentes etiológicos de las infecciones genitales es Neisseria gonorrea, que son diplodocus Gram negativos, oxidasa positiva, catalasa positivas. Se consideran bacterias aerofílicas, aunque crecen mucho mejor en condiciones ricas de CO2. Neisseria gonorrea también existe una mayor incidencia en hombres que en mujeres, y la edad más comúnmente en donde se encuentran estos aislamientos de Neisseria gonorrea es entre 20 y 24 años, muy parecido a lo que hablábamos de Clamidia trachomatis. Es una edad donde las infecciones de transmisión sexual es más frecuente. Los síntomas iniciales, es posible que los hombres con Neisseria no presenten ningún síntoma en apariencia, sin embargo, también pueden llegar a tener esa sensación de ardor al orinar, la secreción blanco. Es más común ver secreción amarillenta hacia verde, purulenta, en la parte de la uretra, la punta del pene, y pueden estar teniendo cierto dolor e inflamación en los testículos, aunque esto es menos común. La mayoría de las mujeres con gonorrea no tiene síntomas evidentes clínicamente. Incluso cuando tienen síntomas, por lo generalmente también van síntomas algo leves y se pueden también llegar a confundir con
alguna otra patología. Principalmente la primera confusión en las mujeres es con las infecciones del tracto urinario. Las mujeres con gonorrea corren el riesgo de tener complicaciones graves de infección, aun cuando no presenten ningún síntoma. Y los síntomas más comunes que llegan a tener estas pacientes es dolor y sensación de ardor al orinar, aumento de la secreción vaginal y sangrado vaginal entre cada uno de los periodos. El diagnóstico. Aquí en el caso de los hombres, una herramienta diagnóstica que se llega a utilizar es el frotis directo, teñido por tinción de Gram, puesto que en el caso de los hombres se tiene o se ha descrito que esa secreción teñida por Gram y en donde se observen esa respuesta inflamatoria aumentada con la presencia de diplococos Gram negativos arriñonados, pues tiene una sensibilidad del 90-95% y una especificidad entre el 95 y 100%, por lo cual se puede decir que el hecho de estar viendo puede ser sugerencia de una infección por Neisseria gonorrea. Se debería recomendar el cultivo bacteriológico con la búsqueda intencional de esta bacteria, y alguna otra herramienta que pueden llegar a utilizar es la detección de ácidos nucleicos. En el caso de las mujeres, pues no es muy fácil hacer un diagnóstico presuntivo con la pura tinción de Gram. Ahí sí tenemos que tener bien la certeza del cultivo bacteriológico o alguna otra prueba, como pueden ser las pruebas moleculares para el diagnóstico de Neisseria gonorrea. El tratamiento de Neisseria se complica porque Neisseria ya se ha descrito que tiene cierta capacidad para desarrollar resistencia a los antimicrobianos. En Estados Unidos, en 1986, se llevó a cabo un proyecto que se llamó HIPS, que es el Proyecto de Vigilancia de los Aislamientos Gonocóxicos, y se estableció ya un programa nacional de vigilancia Centinela, en donde se encargan de estar revisando o monitoreando esas tendencias de resistencia o susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de Neisseria gonorrea que se lleguen a aislar en Estados Unidos. En el caso de México, pues no tenemos todavía esos programas, o a menos que yo sepa, no los tenemos tan elaborados como allá en Estados Unidos. Se recomendaría estar haciendo esa vigilancia, sí, definitivamente. La epidemiología de la resistencia a los antimicrobianos y las guías de las decisiones sobre las recomendaciones de tratamiento hacia este gonococo ha evolucionado debido a cambios de los patrones de resistencia, por lo cual es bien importante estar atentos a estos cambios que lleguen a tener estas guías para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, esta es la recomendación que tiene esta referencia que les mencioné en un principio del CDC. Y eso es lo que ya han empezado a reportar en los aislamientos con resistencia. Ya se ha visto la resistencia hacia la acitromicina y se empieza a observar cierta resistencia hacia otras cefalosporinas que son también de primera elección para el tratamiento de esta infección. Otro agente etiológico de las infecciones genitales es el Treponema pallidum, estas espiroquetas. Y bueno, pues para hablar un poquito de esta infección causada por Treponema pallidum, pues nada más les quisiera mencionar que existen de manera general 3 fases de la evolución de la enfermedad. La fase primaria, que es la que consta de esa lesión chancroide que ocasiona Treponema pallidum, la fase secundaria en donde la lesión chancroide puede llegar a desaparecer, pero se pueden observar otras lesiones o otras llagas que también se les conocen como lesiones de la membrana mucosa. Incluso también se pueden llegar a observar esas lesiones en otros sitios, en las manos. Pero también esta infección por Treponema pallidum puede entrar en una fase de latencia, en la cual pues, se puede permanecer aislada sin ningún síntoma evidente. Pero también puede evolucionar a otra fase, que puede ser una fase de neurosífilis. ¿Por qué es importante estar identificando Treponema pallidum? Pues también ya empiezan a haber aislamientos, tal vez no como lo muestran los gráficos anteriores con Chlamydia trachomatis o con Neisseria gonorrea. Esta infección por treponema es mucho más baja. Se llega a observar mucho más en las relaciones que se tienen hombre con hombre. Y bueno, también la edad en donde se encuentra una mayor prevalencia, o una mayor incidencia, mejor dicho, mayor frecuencia de la infección por Treponema
Pallidum se encuentra entre los 25 y 29 años, un poquito más tardada que las dos anteriores que estaban entre los 20 y 24 años. El diagnóstico por medio del laboratorio, pues el más comúnmente empleado, pero tiene sus limitancias, es el examen de esa lesión chancroide por campo oscuro para detectar las espiroquetas directamente de ese líquido que extraemos de esas lesiones chancroides. Las pruebas de PCR ya han sido algunas desarrolladas y validadas para la detección de este treponema, y un diagnóstico presuntivo también de esta sífilis, pues pueden ser otras herramientas como son utilizar a la par dos pruebas, que es una prueba no treponémica y una prueba treponémica. Cuando tenemos estas dos confirmadas y la clínica del paciente es sugestivo, pues ya podemos estar hablando de estar dando el diagnóstico con ambos. Dentro de las pruebas no treponómicas, pues ahí tenemos a lo que ya conocemos como la BDRL y el RPR, y dentro de las pruebas treponémicas, pues hay algunas pruebas de fluorescencia, de FTA-PROPS, algunas de aglutinación pasiva de partículas, o algunos otros inmunoensayos, o algunos otros ELISAs. Bueno, pues ese es el tratamiento que mencionan las guías del CDC. Y sigamos a la otra infección. Aquí le quise abarcar a un grupo de bacterias que causan un trastorno que se le conoce como vaginosis bacteriana, y ya no abordar solamente al agente etiológico, puesto que esta infección es polimicrobiana. Hay un grupo de bacterias que pueden estar causando la vaginosis microbiana. Y aquí lo que debemos de reconocer es que la vaginosis bacteriana es un desplazamiento de la microbiota habitual, la cual, adicional de regular el pH, está produciendo ciertas sustancias que inhiben el desarrollo de otro tipo de bacterias. Y cuando se hace este desplazamiento de disminuir estos lactobacilos, pues lo que va a favorecer es el crecimiento de otros tipos de bacterias para desarrollar esta vaginosis bacteriana. Dentro de este grupo de bacterias que pueden llegar a producir esta infección, pues se encuentran algunas bacterias anaeróbicas como son Prevotella mobiluncus, y algunas otras bacterias como son Gardnerella vaginales, Ureaplasma urealítico, Mycoplasma hominis, y numerosas otras especies de bacterias que por ahí también me pueden llegar a escapar, no mencioné esto. La vaginosis bacteriana es la infección más frecuente en las mujeres. Se asocia con tener múltiples parejas sexuales, pero no solamente eso puede llegar a desencadenar la infección de vaginosis bacteriana. También se puede dar en aquellas mujeres que constantemente están utilizando duchas vaginales o jabones o estas sustancias que van a inhibir o van a eliminar la microbiota habitual de la vagina. Las mujeres con vaginosis bacteriana se encuentran con mayor riesgo de contraer alguna otra enfermedad de transmisión sexual, como puede ser VIH, virus de papiloma humano, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis o virus de herpes simple. Es importante decir que el hecho de que encontremos a un agente etiológico de una infección de transmisión sexual o una infección genital, pues no nos debe de limitar a hacer la búsqueda intencionada de todos los agentes que pueden llegar a existir, porque muy frecuentemente se pueden estar asociando dos de ellos o más. Entonces, por eso es bien importante continuar la búsqueda, aun cuando ya hayamos encontrado algún agente etiológico. Los síntomas iniciales de esta vaginosis bacteriana, también como les mencionaba, pues en ocasiones en un inicio no presentan síntomas, pero pues los síntomas característicos es una secreción vaginal blanca o grisácea, un poco espesa. Pueden llegar a tener un olor a pescado, principalmente durante las relaciones sexuales, dolor, comezón y ardor en la vagina. Algunas mujeres tienen ese fuerte olor que ya habíamos dicho a pescado durante las relaciones, y es posible también presentar ardor al orinar o picazón en la parte externa de la vagina. El diagnóstico en el laboratorio. Pues el diagnóstico
más común que conocemos dentro del laboratorio para diagnosticar las vaginosis bacterianas son los criterios de Hamsel, que se basaban en aquellos factores de la secreción vaginal, más el cambio del pH, más las células claves. Pueden ser estos factores o criterios para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Añadido a la búsqueda intencionada del cultivo de Gardnerella vaginalis, pero hoy en día pues, ya han cambiado mucho y los criterios que están dominando para el diagnóstico de esta vaginosis bacteriana son los criterios de Nugget o los criterios de Spiegel, que son criterios en donde se evalúan los morfotipos bacterianos del frotis del fondo del saco de la mujer, del fondo del saco vaginal en la mujer. Y aquí lo que vamos a evaluar es los cambios de la microbiota. Si ya no se encuentran lactobacilos o dependiendo de cuántos lactobacilos encontremos, pues va a tener un score. Si se encuentran bacterias compatibles con bacilos y cocobacilos gram negativos, va a representar un score. Si se encuentran estos bacilos gram negativos curvos, va a representar otro score. Y el score igual o mayor a 7, pues va a ser diagnóstico de vaginosis bacteriana, mientras que un score entre 5 y 7 va a ser un score que representa una sospecha de vaginosis bacteriana. Un score menor a 5, pues es que no hay una vaginosis bacteriana en la paciente. Esto ya lo vimos. Tratamiento recomendado por el CDC, pues el más común es metronidazol. Y bueno, pues empezamos con otras bacterias. Son los famosísimos micoplasmas. Normalmente estábamos enfocados o muy preocupados por la búsqueda de Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealítico, pero por ahí, a ver si alguien me corrige, creo que fue en 2015, pues ya se añadió a otro agente etiológico dentro de estos grupos, que es el Mycoplasma genitalium, como otro agente etiológico causal de enfermedad de transmisión sexual o infección genital. Este microorganismo está relacionado con el desarrollo de síndromes urogenitales en mujeres, presentan flujo vaginal, dolor abdominal, el dolor abdominal es bajo, infertilidad y aborto espontáneo, y síndrome uretral en pacientes del sexo masculino, que es la uretritis no gonocócica. ¿Qué es lo más importante de recalcar de los micoplasmas y que a mí me gusta mencionar? Es que estemos atentos a la resistencia bacteriana que ya llegan a estar presentando este tipo de bacterias. Hay varios artículos, lo quise presentar que es ahí de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya es un poquito viejo, pero hay muchos artículos en la red que pueden llegar a ser de consultas, en donde lo que llegan a mencionar es que cuando hay una asociación de Mycoplasma hominis con Ureaplasma urealítico, pues se pueden tener estas resistencias a los diferentes antimicrobianos evaluados. Ureaplasma urealítico pues, no ha presentado tanta resistencia comparado con Mycoplasma hominis. Y otro trabajo que también me gusta mencionar es uno que hicieron hace ya muchos ayeres, en donde se evaluó un grupo muy grande de pruebas, 1535 análisis que se habían realizado en una etapa como de 4 o 5 años. Y igual también, el agente etiológico dentro de los micoplasmas más comúnmente aislados es Ureaplasma urealítico, comparado con Mycoplasma hominis. Y también se observa muy comúnmente esta asociación de las dos bacterias, tanto Mycoplasma hominis como Ureaplasma urealítico en el mismo momento. Y lo que cabe señalar es que cuando se asocian estos dos agentes etiológicos, pues existe una mayor resistencia antimicrobiana. Y aquí dentro de este trabajo que hicieron, fue en un laboratorio de referencia en México, no digo marcas, fue la evaluación de la resistencia a todos los fármacos de estas combinaciones, ya sea Mycoplasma hominis solo, como Ureaplasma urealítico, como de la combinación de ambos. Y fue algo bien interesante porque se logró observar cómo año con año teníamos una mayor resistencia a los antimicrobianos. Otro agente etiológico de las infecciones genitales es esta Trichomona vaginalis, es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Yo lo pongo
un poquito entre comillas, puesto que también se ha visto que en pacientes niñas pueden llegar a tener infecciones por Trichomona vaginalis y no necesariamente estar sexualmente activas. En los Estados Unidos se calcula que 3.7 millones de personas tienen esta infección, pero solo alrededor del 30% presenta algún síntoma y son las que estamos haciendo en la búsqueda intencionada de este parásito. Los síntomas iniciales, alrededor del 70% de las mujeres infectadas no presentan síntomas. Cuando la tricomoniasis causa síntomas, puede variar entre una irritación leve e inflamación grave. El comezón es una de las características francas de esta tricomoniasis. Y las mujeres con esta tricomoniasis además pueden estar presentando ardor y enrojecimiento en la parte genital, molestia al orinar y una secreción clara, blanquecina, espumosa que puede llegar a estar ahí. Tener tricomoniasis puede provocar molestias durante las relaciones y si no te trata, la infección puede durar hasta meses y años. Se han descrito que tienen las pacientes con esas tricomoniasis, pero es de estar evaluando constantemente a las mujeres. Y bueno, pues este cuadro es la estadística del número de casos por Trichomona vaginalis y el diagnóstico dentro del laboratorio. La más común es la prueba esta del examen en fresco, en donde vamos a hacer la búsqueda intencionada de estos trofozoitos. Y una de las herramientas que utilizamos muy comúnmente dentro del laboratorio es la prueba de la platina caliente, en donde pasamos un poco de calor abajo de la laminilla y hacemos que estas tricomonas bailen un poco para poder ser más fácilmente de identificar en el examen en fresco. Pero hay otras alternativas, pueden ser alguna tinción especial. A mí me gustaba mucho hacer la búsqueda por medio de la tinción de Papa Nicolau para poder observar a estos parásitos. Hoy en día ya se tienen cultivos para estar haciendo esos cultivos del parásito de las tricomonas o incluso ya pruebas moleculares también. El tratamiento recomendado, pues igual es el metronidazol, que es lo que refiere esta guía del CDC. Y bien, pues vamos con otros agentes etiológicos que son las candidiasis. Principalmente lo que van a ocasionar es candidiasis vulvovaginal. El agente etiológico más común dentro de este grupo de las levaduras es Candida albicans, pero ocasionalmente puede ser causada por otras especies de cándidas no albicans, como puede ser Candida glabrata, Crusei o tropicalis, etc. Se estima que el 75% de las mujeres tendrán por lo menos un episodio de candidiasis vulvovaginal y entre un 40 y 45% de todas las mujeres tendrán 2 o más episodios de candidiasis. Sobre la presentación clínica es bien importante decir que las candidiasis vulvovaginal se pueden clasificar de dos maneras, como complicadas y no complicadas. Dentro de las no complicadas, los síntomas van de una forma severa a moderada, ligera. El agente etiológico de las candidiasis vulvovaginal no complicadas es Candida albicans y normalmente estas pacientes no se encuentran en ningún inmunocompromiso entre ellas. Dentro de las candidiasis vulvovaginales complicadas son más frecuentes, los síntomas son más severos y pueden llegar son por otras especies que son cándidas no albicans, como las que les mencionaba, Crusei, glabrata, tropicalis, etcétera, son los agentes etiológicos de estas candidiasis vulvovaginal complicadas y se pueden llegar a observar alguna otra condicionante dentro de las pacientes, como pueden ser inmunosupresión, HIV o alguna otra infección, o alguna terapia con algún medicamento que también esté haciendo ese inmunocompromiso del paciente. Los síntomas iniciales son prurito, dolor vaginal, coito doloroso, flujo vaginal anormal y ardor al orinar. El diagnóstico pues lo podemos empezar desde que hacemos el examen en fresco, observando esas levaduras, pueden estar las levaduras solas o acompañadas de esos pseudomicelios. Otra herramienta que podemos estar utilizando para el diagnóstico de las candidiasis es la tinción de Gram, en donde también vamos a observar esas estructuras micóticas.
y posteriormente pues debemos de estar haciendo el cultivo micológico. Bien importante, o la recomendación que se debe de hacer aquí es que por lo menos identifiquemos las especies entre Cándidas albicans y las no albicans. Si podemos hacer la identificación hasta la especie de las levaduras del grupo no albicans, estaría mucho mejor. Aquí también hay algo bien importante, puesto que también en las candidiasis hay un detallito, que en la ausencia de síntomas en el paciente y se puede llegar a aislar cándida como parte de la microbiota habitual y no necesariamente, o no está causando ahí ninguna infección, ninguna patología, y la recomendación es que en esos casos no se dé tratamiento. Y bueno, dentro del tratamiento recomendado es el siguiente. Aquí la gran ventaja que tenemos dentro de las candidiasis es que ya empiezan a salir algunos kits comerciales para la sensibilidad de las levaduras, de los hongos. Nada lo vamos a revisar de manera general, las infecciones o las úlceras genitales que pueden ser por diferentes microorganismos, virus de herpes simples, virus de papiloma humano, Haemophilus ducreyi, Calinobacterium granulomatis, etc. Y la verdad es que hablar de úlceras genitales también es un abordaje más amplio, aquí nos aventaríamos otra hora. Debemos de estar revisando la historia clínica, si es asintomático o si es sintomático, cuál cuadro clínico tiene y posteriormente cuáles son las pruebas que vamos a estar utilizando para el diagnóstico de estos agentes etiológicos de úlceras genitales. Ya por último, pues es importante hablar que pueden llegar a haber otros aislamientos dentro de este cultivo vaginal, que estos otros aislamientos no representan ningún compromiso hacia las mujeres de manera general, pero en el caso, y vuelvo a decir, en el caso de las mujeres embarazadas son importantes de reportar. En el caso de las mujeres embarazadas sí debe de hacerse una búsqueda intencionada de cualquier microorganismo, puesto que si está programada para hacer labor de parto de forma natural, pues el bebé por canal de parto puede llegar a adquirir a estas bacterias e incluso antes de nacer pueden estar teniendo ya un compromiso por esas bacterias que pueden estar colonizando el tracto vaginal. Una super nota aquí sobre estas dos bacterias que puse aquí en la parte de abajo. En las mujeres embarazadas se debe de hacer la búsqueda intencionada de Streptococcus agalactic, de Listeria monocytogenes, puesto que estas bacterias pueden estar colonizando a la mujer embarazada y de una forma ascendente pueden llegar a atravesar el tapón de moco que se forma aquí como una forma de barrera de protección que tienen las mujeres antes de llegar al bebé, y si llegaran a atravesar ese tapón mucoso, pues pueden llegar a tener ciertas complicaciones hacia los neonatos, los bebés antes de nacimiento. Y dentro de esas complicaciones, pues de lo que más se habla es de estas enfermedades pulmonares, neumonía, sepsis, e incluso puede llegar a evolucionar hacia una meningitis, dependiendo del tipo de bacteria que estemos hablando. En el caso de Streptococcus agalactic, pues es importante mencionar que es el agente etiológico número 1 de meningitis en el recién nacido. En el caso de Listeria monocytogenes, pues se ha asociado más hacia sepsis del recién nacido. No es tan frecuente, pero sí es importante mencionarlo porque lo que no se busca no se encuentra. Y si por lo menos lo tenemos en la cabeza, que en las mujeres embarazadas debemos de hacer la búsqueda intencionada de estos microorganismos, en algún momento lo vamos a llegar a aislar. Y bueno, ya nada más de manera general, pues se pueden estar ahí abordando diferentes patologías en la mujer, como puede ser la vaginitis. Los agentes etiológicos de la vaginitis es la Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, incluso las levaduras pueden estar desarrollando esa vaginitis, y la Trichomonas vaginalis. La vaginosis normalmente va por este grupo de bacterias que se les denomina el grupo GAM, que es Gardnerella, bacterias anaerobias, Mobiluncus y Mycoplasmas. Las lesiones o aquellas patologías que causan lesiones o úlceras, pues ahí se encuentran estos microorganismos como son virus de herpes simples, virus de papiloma humano, Haemophilus ducreyi, Calinobacterium granulomatis, Chlamydia trachomatis dentro de los serovariedades serotipos L1, L3, Treponema pallidum,
Y hay otras infecciones que se causan por ectoparásitos, que también es importante mencionar, como son estos dos parásitos que aquí se refieren, que es Sarcoptes scabei y Pityrius pubis. Y bueno, por eso es importante toda esta batería o todo este abordaje dentro del laboratorio de las enfermedades genitales, principalmente en la. Y ya nada más para hacer un resumen, el examen o la evaluación del pH vaginal es importante. En el caso de la vaginosis bacteriana, el pH tiende a 6. En el caso de las candidiasis, el pH tiende a 4. El pH regular de la mujer está entre 4.5 a 5. Entonces, el estar evaluando el pH también es bien importante. El examen en fresco del fondo del saco es importante porque vamos a estar haciendo la búsqueda intencionada de este parásito de Trichomona vaginalis, de las células claves, de las levaduras con pseudomicelios, de los mobiluncus. Posteriormente es importante hacer la prueba de KOH para hacer la evidencia de esa descarboxilación de aminas, cadaverina y putricina, que son las que se expresan con ese olor a pescado. Hacer la tinción del Gram del fondo del saco para estar determinando o discriminando entre una vaginitis o una vaginosis. La vaginosis ya dijimos que le íbamos a estar evaluando por medio adicional de los criterios de Hamsel, pues poder estar evaluándolo con un criterio de morfotipos bacterianos que pueden ser los de Nugget o los de Spiegel. El endocervix, la tinción de Gram, pues también nos va a servir porque si tenemos una respuesta inflamatoria aumentada en el endocervix, nos puede estar ahí hablando de una especie de bacterias, Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, algunas levaduras. El cultivo de hongos del fondo del saco se debe de hacer y es importante discriminar entre Candida albicans o otras especies de Candidas no albicans. El cultivo intencionado para la búsqueda de Neisseria gonorrea o un medio de transporte que sea adecuado para soportar a la bacteria en esas condiciones de transporte del área de toma de muestras hacia el laboratorio de proceso. Cultivo de micoplasmas, la prueba de búsqueda de clamidia, que de dónde debe ser. En el caso del micoplasma, la recomendación sería hacerlo del fondo del saco. En el caso de las pruebas de clamidia, pues la recomendación más importante es estar utilizando el ya conocido Citrobrush, puesto que, como hablamos, es una bacteria intracelular, por lo cual es bien importante estar haciendo esa descamación con el Citrobrush. Bueno, esto era lo que ya mencionamos, las importancias de cada uno. Y listo, creo que ya acabé. Bueno, nada más los vamos a dejar, los vamos a pasar para que todos lo puedan ver. Y ese es otro punto que yo todavía sigo con cierta controversia y siempre lo menciono cuando me toca hablar de las infecciones genitales, que son las vaginosis citolíticas. Y en esta vaginosis citolítica, pues es un sobrecrecimiento de la microbiota de la mujer, la cual se va a conllevar a tener ciertos síntomas de vaginosis, de incomodidad dentro de la mujer. Y lo que se ha visto es eso, que hay una sobreexpresión de los lactobacilos. En mi opinión personal, yo considero que el trastorno en donde se ubica esta sobreexpresión de la microbiota de la mujer está regulado más por un problema hormonal, incluso ya hay algunos artículos que lo refieren así, que el problema está regulado por las hormonas en la mujer y es la causa principal que se dé este sobrecrecimiento de la microbiota. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda la pueden consultar en Google. No sé si tenemos preguntas. Era broma lo de consulten en Google. Muchísimas gracias, Químico. Excelente ponencia. Sí, hay preguntas. Vamos a empezar con las de aquí, las del vía Zoom. La primera dice: buenas tardes, excelente ponencia. No alcancé a escuchar. ¿Podría repetir acerca de cuántas laminillas tomar para un exudado vaginal y aplicaría de igual forma para un exudado uretral? En el caso del uretral, pues solamente es uno, ¿no? De la secreción uretral. Pero en el caso de la mujer, del vaginal, la recomendación es que hagan
o 2 laminillas o que en una laminilla pongan 2 muestras. Yo les ponía esta fotito porque casi siempre decimos, no, vamos a gastar mucho, ¿no? Esta fotito que tengo al lado izquierdo, en donde vemos 2 circulitos, porque esos 2 circulitos para mí lo que yo quiero representar es que debemos de estar haciendo la tinción del fondo del saco y del endocérvix. Perfecto. Dice, en mujeres en menopausia suelo aislar E. coli con frecuencia. ¿Tiene importancia clínica? El aislar enterobacterias en mujeres adultas, en niñas o en cualquier mujer, la verdad es que lo único que nos está diciendo es un poquito de mejorar los hábitos higiénicos dentro de la mujer. Pueden estar colonizando y no son patógenos, no van a estar ocasionando una molestia en donde se comprometa a la mujer. No debiéramos de estar dando antibióticos, puesto que la resistencia a los antimicrobianos se da porque estamos muy comúnmente atados a estar reportando comensales o microbiotas o aquellas bacterias que no causan problema, principalmente en mucosas, ya sea en vaginas o en orofaringe. Y los médicos cuando ven una bacteria, pues, y más si le pones un antibiograma, pues dan tratamiento. Entonces, mi respuesta es no. Digo, ahí lo que se sugeriría sería, por parte del médico, mejorar los hábitos higiénicos de la mujer, dar esas recomendaciones, pero no está ocasionando un problema. Es una bacteria que está colonizando. Mobiluncus tiene importancia clínica, sí, tiene importancia clínica porque pertenece a ese grupo GAM, que son los agentes etiológicos de la vaginosis bacteriana. Entonces sí es importante Mobiluncus. Bien, dice, ¿se recomienda un exudado vaginal para una mujer con infecciones urinarias recurrentes? Se recomienda. Porque los síntomas podrían llegar a confundirse, pero si ya están identificando un agente etiológico dentro de las infecciones del tracto urinario, pues ya están encontrando al agente causal. Si tuviéramos síntomas de una infección del tracto urinario, pero no aislamos nada, no encontramos ningún microorganismo, pues a lo mejor esos síntomas que está presentando la mujer no son de una infección del tracto urinario y los está llegando a confundir y lo que tiene es una infección genital. Entonces es bien importante estar haciendo el abordaje en la clínica, en los datos clínicos que presenta la mujer para poder discriminar qué está ocasionando. Pero en lo que ustedes mencionan es que es una mujer que tiene infecciones urinarias recurrentes y que se está aislando un agente etiológico de infecciones urinarias. Entonces, no tendría sentido, en mi opinión. Ok, vamos con las preguntas de Facebook. En el Facebook Live también nos preguntan que en qué caso se recomienda usar la determinación de anticuerpos para clamidia. Es que eso ya depende más del médico, ¿no? ¿Qué estudio vaya él a solicitar para el abordaje diagnóstico? Él puede decir, bueno, yo voy a hacer el abordaje por medio de los anticuerpos. Y entonces el médico está dentro de su criterio que él va a hacer la búsqueda de clamidia por métodos serológicos. Entonces, algunos podrán criticarlo, pero en el caso de VIH es la primera herramienta que utilizamos, las pruebas serológicas. Entonces, hoy en día ya salieron las pruebas serológicas de 4ª generación, en donde además de estar evaluando anticuerpos 1 y 2, pues ya estamos identificando este antígeno P24, pero hay enfermedades en donde nuestra primera herramienta son pruebas serológicas y posteriormente ya hacemos la búsqueda intencionada del agente etiológico de una enfermedad. Hay otras, como en el caso ahorita que está COVID, que lo que hacemos son pruebas moleculares para buscar al agente etiológico. Pero ¿de quién depende? De cómo lo quiera estar abordando el médico, que es el que solicita los estudios. Nosotros, como laboratorio clínico, somos una herramienta para el diagnóstico y es el médico el que nos va a decir qué necesita y por cuál es su criterio que él tiene para el abordaje. Ok, muchas gracias. Igual,
nos hicieron otra parecida que dicen que además del cultivo sí es recomendable hacer el uso de estas pruebas serológicas como anticuerpos anticlamidia, IgG e IgM. Ya, ahora sí que depende más del médico. Yo en lo personal, a mí lo que me encanta más es estar haciendo pruebas de antígeno porque son fáciles de hacer, las llevas a muchos lados, debes de correlacionarla con la clínica del paciente. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas de detección de antígeno tienen una limitante, que después de haber dado un tratamiento, no se recomienda hacer una prueba de detección de antígeno para ver si el tratamiento funcionó, porque puede ser que la paciente siga eliminando estos cuerpos elementales y reticulares de clamidia y pueda salir la prueba positiva. Entonces, también eso es bien importante, conocer cuáles son los alcances y limitaciones de las pruebas que tenemos en el laboratorio. Tanto para la prueba de fluorescencia como para las pruebas de antígeno, sus limitantes son esas. Después de tratamiento no se recomendarían. Debería de pasar mucho tiempo después para volver a hacer una de estas pruebas. ¿A qué en el estudio que menciona que se han encontrado tricomonas en caso de niñas, ¿a qué se debe esta infección? Fíjate que yo traigo como poquitos años dentro del laboratorio y uno de mis primeros laboratorios en los que yo incursioné fue un laboratorio de referencia en el área de microbiología. Yo me acuerdo de un caso donde encontramos una niña con tricomonas y nadie nos creía, no, tiene tricomonas. Y en aquel entonces el doctor que estaba, pues era, yo creo que estaba en una época en donde le gustaba estar preguntando por qué. Y él hablaba a los pacientes y investigaba. Y en ese caso específicamente, pues encontramos que las mujeres de esa localidad, que era un lugar de escasos recursos, compartía la mamá con la niña de 12, 13 años, ropa interior. Entonces, pues era algo bien raro de cómo es que comparte ropa interior con la dama, con la niña, y así se había transmitido esa infección. No es común, pero pues fue un caso que yo viví y por eso mencionó ese comentario, ¿no? Ya hoy en día yo creo que ya no hay mamás que comparten ropa interior, no sé. Muy bien. Dice, ¿cuáles son las mayores infecciones que se pueden encontrar en los hombres? ¿En los hombres? Ajá. Clamidia, miseria, micoplasmas, ureaplasmas, son dentro de los que tenemos. Gardnerella, pues, no somos de desarrollar entidades como lo que es la vaginosis bacteriana, sin embargo nosotros somos los que transmitimos a las mujeres estas bacterias también de vaginosis bacteriana, Gardnerella vaginalis. Micosis, también tenemos algunas micosis que nos ocasionan, principalmente en la zona surcovalano prepucial, pues se observan micosis en el caso de los hombres. Muchas gracias. Dice, aparte de la Candida albicans, ¿hay otro tipo de cándida que pueda producir una infección genital? Ya lo mencionaba, dentro del grupo de las cándidas no albicans, que es lo importante de discriminar, la especie albicans de las no albicans, ahí encontramos a Candida krusei, a Candida glabrata, a Candida tropicalis, por mencionar algunas, pero hay muchas otras especies de estas levaduras que pueden estar ahí causando esta candidiasis vulvovaginal complicada. Ok, muchas gracias. Déjeme revisar si todavía hay preguntas en Facebook. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Usted mencionó que micoplasma y ureaplasma, cuando se presentan las dos, hay una mayor resistencia antibiótica. ¿Por qué se da? El por qué se da, no lo sé. Solamente lo que te puedo decir es que ya han habido varios trabajos de investigación y concuerdan mucho, lo estoy regresando para que podamos ver, concuerdan mucho en que cuando llegamos a tener estos dos aislamientos conjuntos,
se observa una mayor resistencia a los antimicrobianos. Aquí, por ejemplo, es el caso de los aislamientos mixtos, es lo amarillo, y este es el porcentaje de resistencia. El azulito es Mycoplasma hominis, el azul claro es Ureaplasma urealyticum, y como tú verás, cuando tienes aislamientos mixtos, se encuentra una mayor resistencia a los antimicrobianos. Este es de un estudio de la Universidad de Guadalajara, creo que era, Campus Tabasco, y por aquí hay un estudio que fue de muchos ayeres donde estuve en microbiología, del jefe que tuve en aquel laboratorio. Y aquí igual también, este es, por ejemplo, la resistencia descrita de Mycoplasma hominis. En Mycoplasma hominis se menciona que se encuentra una mayor resistencia a esta medicina. En el caso de Ureaplasma urealyticum se encuentra una mayor resistencia a esta fluoroquinolona, ciprofloxacina, pero cuando tenemos los dos microorganismos aislados conjuntamente, pues se observa una mayor resistencia de casi todos los antibióticos evaluados en esos paneles. Muchas gracias. Viene otra pregunta desde Facebook. Nos dice, ¿en una niña de 6 años puede ser que tenga clamidia? Pues de poder ser, puede ser, nada más que ahí sí sería estar evaluándola con muchas reservas. Ahí clamidia debiera de ser de transmisión sexual, eso sí puede conllevar a un proceso legal por un abuso. Entonces, lo que yo recomendaría es confirmar de lo que están evaluando, si su sospecha, no dejarlo, porque si ustedes son una herramienta, o nosotros, mejor dicho, en el laboratorio somos una herramienta que incluso podemos estar actuando como detectives o como policías. Si tenemos este caso, pues debiéramos de pedir una nueva muestra, de confirmarlos por métodos moleculares, y podríamos estar hablando de una pacientita que ha estado con problemas de abuso sexual, y que es bien importante de reportarlos a las autoridades. Por esa razón, nos fuimos a investigar el caso de las tricomonas, porque andábamos ahí queriendo saber las causas, porque se iba a hacer un proceso legal. Muchas gracias. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué medios de cultivo considera que debe de llevar una marcha para exudado vaginal para resultados óptimos? Pues bueno, yo les mencionaba que mi recomendación sería nada más agar sangre, un agar micológico que nos ayude a determinar especies de albicans y no albicans, que puede ser Billy o Nickerson, y un agar Taylor-Martin dentro de la bacteria, estudios bacteriológicos convencionales. Y el agar sangre, pues dependerá principalmente de si la paciente está embarazada o no. Aquí yo omito mucho el agar V. Para mí, para la escuela que a mí me enseñaron, pues era así como que una escuela, yo le digo como que de pobres, ¿no? De optimizar los recursos. Era un médico cubano quien nos enseñó bacteriología, y algo que nos decía es que México debiera de empezar a optimizar los recursos que tiene en el laboratorio y no meter cuando yo le dije, ¿cuáles medios utilizaría? Sangre, McConkey, Salmanitol, Taylor-Martin, Saburó, Micocel. Me decía, no, ¿para qué tantas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué vas a lograr metiendo tantos medios? Enfócate a hacer la búsqueda de los agentes etiológicos causales de la enfermedad del estudio que estás haciendo, y no metas tantos medios. Y esa fue la escuela que a mí me enseñaron. Entonces, por eso yo la recomendación es sangre con asterisco, porque es en caso de que sea una mujer embarazada. Yo omito mucho el agar V, que es o un agar con la búsqueda intencionada de Gardnerella vaginalis, puesto que hoy los criterios para el diagnóstico de las vaginosis bacterianas son por medio de microscopía. El agar para hongos, si tienen dentro de sus recursos un agar de estos para hacer cromogénicos de levaduras, pues estaría súper bien. Si no lo tenemos, por lo menos llegar a tener un Billy o un Nickerson, dependiendo de los recursos que tengamos, y el agar Taylor-Martin. Pero dependerá también de los recursos que tengan dentro de su laboratorio. Si están en un laboratorio rico, pues metan lo que quieran.
Ok, muchas gracias. Al parecer creo que ya no hay preguntas. Déjenme checar. Bueno, creo que yo tengo 2 diapositivas más. ¿Ya acabamos? No, adelante, Químico. No, pero las mías ya son para cerrar. ¿O No, no se tienen algo preocupe. más? Díganme. No, no se preocupe, adelante. Sí, por el tiempo no se Bueno. preocupe, de hecho. Es que a mí me gusta cerrar mucho cuando damos alguna platiquita con alguna frase motivadora, porque tuve maestros en la universidad que pues, eso nos daban al inicio una frase que nos alimentaba pues, las ganas, al final otra con la cual cerramos y en el inter pues todo lo que es la parte académica. Y bueno, dentro de las frases que ahorita les traigo es que ahorita cuando tienes el sol dentro no importa lo fuerte que pueda estar lloviendo afuera, ¿no? Y hoy estamos así, pues con la contingencia de COVID, pues tenemos que resguardarnos en casa, tenemos que estar haciendo estos congresos virtuales, pues, pero ustedes son un sol y debemos de brillar, ¿no? Desde nuestras trincheras. Y recordar que cada día nos trae una nueva oportunidad de ser mejores, de aprender y de estar adquiriendo nuevos conocimientos. Y esto es gracias a lo que hoy ustedes hicieron. ¿Vale? Muchísimas gracias, Pues Químico. ahora sí. Excelente Algunas de ponencia. las referencias son esas referencias del CDC. Si quieres te las comparto con gusto, Jorge, para que tú lo puedas compartir si deseas. Claro, y ya yo se las comparto a los que hicieron su registro y se las enviamos vía correo electrónico. Muchísimas gracias, Químico. Pues ¿Algo más que deseen? pues le dicen que muchas gracias y pues excelente ponencia. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues a nombre del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, le damos las gracias, Químico, por su ponencia en este 8º Simposio de Ciencias Biomédicas. Agradecemos su asistencia y en el transcurso de la noche le llegará su constancia de participación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego, Químico. Muchísimas gracias. Hasta luego, Hasta luego. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con el químico Jorge Luque acabamos este segundo bloque de ponencias. Lamentablemente se tuvo que hacer un cambio debido a que uno de nuestros ponentes pues tuvo un inconveniente. Es algo que no está pues así dentro de nuestras manos. Les solicitamos una disculpa. Sabemos que estas cosas pueden ocurrir. Mañana terminamos con este 8º simposio. A partir de 9:45 podrán entrar a la sesión. Igual espero que nos acompañen mañana. Ya es nuestro último día y pues vamos a cerrar con broche de oro. Muchísimas gracias a todos, que tengan bonita tarde y que empiecen a disfrutar su fin de semana. Muchas gracias, nos vemos mañana.